Lista. ¿Listo? Todo suyo, mi amor. Ok, bueno. Buenos días a todos, mucho gusto y gracias Flor y Mario por la invitación que con mucho gusto vengo y comparto lo que he aprendido a hacer con respecto a Premium Financing. Primero que todo y es muy importante es que la gente sepa claro que esto no es un producto para todo el mundo. ¿Sí? Esto es algo que se usa para personas que tengan un capital y este número es importante que lo tengan en cuenta. Si es una persona que es menor de 50 años, entonces estamos mirando que sea una persona que tenga un patrimonio de por encima de $2,5 millones y por encima de ingresos de $250,000. Si está por encima de de 50 años, perdón, estamos mirando que tenga un patrimonio por encima de $5 millones y unos ingresos anuales por encima de $300,000. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta esos datos, digamos que toda esa estrategia existe, pues, para que ustedes la puedan ofrecer. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿qué es una prima financiada? Así como uno tiene la posibilidad de hacer cuando uno quiere comprar una casa, ¿cierto? Y la mayoría de personas no tenemos el valor total de lo que vale la casa. ¿Sí? De igual manera existe financiar pólizas, ¿cierto? Así como uno necesita vivir en una casa, uno necesita financiar muchas veces una póliza de seguro de vida. ¿Por qué? Sí. Ah, ok, listo. Gracias. Entonces, ¿por qué existen estas pólizas de seguro de vida financiadas? Porque precisamente si estamos hablando de que hay una persona que exista con un patrimonio importante, quiere decir que de igual manera necesita protegerse por un lado, ¿cierto? Porque ya sea para manejar su patrimonio familiar y su problema de herencia, ¿cierto? O sea, porque en el futuro quiera buscar un recurso adicional de su propio negocio diferente al negocio de cómo tener un retiro. Entonces, para eso existen estas primas, sea para que la gente se proteja por unas coberturas altas que le queda difícil pagar el premium anual, o sea porque quiere tener unos ingresos adicionales en el futuro cuando se vaya a pensionar. Sí, ¿en dónde es que coloco la aquí? flechita hacia la derecha. No, la flechita. Esto. A ver. Ay, ay, ay. La flechita del tablero. En el lado de la computadora hay una flechita. Busca la que apunta hacia la derecha, en el teclado. Ok. A la derecha. Ya, apalancamiento. Si quieres, yo me paro, me siento ahí, me dices que lo pase. Listo, gracias. Listo. Bueno, en estas presentación que Flor muy querida organizó, van a encontrar, digamos que toda la información que yo les estoy contando, yo digamos que se los estoy relatando más a lo que ha sido mi experiencia, y perdón, no les dije al principio, yo no soy la que hago el Premium Financing, ¿cierto? También con mucho gusto más adelante yo les digo con quién hago el Premium Financing, porque es un intermediario entre nosotros, los que hacemos la póliza de seguro de vida, y el banco que los hace, ¿sí? Entonces ella Flor muy querida hizo esta presentación que es como el detalle de lo que yo les voy a conversar. Entonces por favor guíense más y pregúntenme lo que quieran de lo que vamos a conversar, que la presentación les va a quedar es como la información detallada de lo que estamos aquí conversando. Ok, entonces, ¿cómo funciona el Premium Financing? El cliente, digamos que se identifica una necesidad de cobertura del cliente. Entonces, digamos que es, vamos a poner un ejemplo, $6 millones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona? El premium de una póliza, como todos sabemos, de $6 millones, pues es un premium bien alto, ¿cierto? Estamos hablando de, por ejemplo, $400,000 el año, ¿cierto? Por 10 años. Entonces, ¿cómo funciona? El banco va a colocar, el banco que va a hacer el préstamo, va a colocar la mayoría de ese premium anual, el cliente va a colocar un porcentaje más bajo, al final de los 10 años, el banco va a pagar los pagos, el cliente también puede pagar los pagos, y va a haber suficiente acumulación de valores dentro de la póliza, que al año 11 o 12 el pago ya se puede hacer
completamente off, o sea, se le paga el banco de la póliza y el remanente va a quedar para el cliente. ¿Sí? Ese es digamos, cómo funciona. Ahora al final vamos a ver un ejemplo para que a uno le quede más claro en números de cómo queda la póliza. Entonces, eso básicamente es cómo funciona. Nuevamente, como les está diciendo, así es el apalancamiento. Así como, imagínense como cuando uno compra la casa hipotecada, esto es la misma estructura. Uno compra la casa, ¿cierto? La casa es de uno, pero debe cierto monto de la casa y cuando la termina de pagar, pues la casa ya es totalmente mía. Funciona igual aquí, ¿cierto? Cuando uno termina de pagarle al banco, la póliza, todo el valor acumulado que hay en la póliza después de hacer el pago al banco es del cliente. Ok. Entonces, no, en esta pantalla que habla del por qué, entonces como les explicaba en el principio, si ustedes tienen un cliente que tiene un negocio exitoso, para un cliente exitoso colocar $500,000 en una póliza anual, pues es un dinero que él está dejando de generarle y producir más en su propio negocio. Entonces está creando oportunidad de crecimiento en su negocio para hacer esta póliza. Entonces, digamos que se va a cuestionar, ¿cierto? Entonces, para eso existe este apalancamiento financiero. Entonces, en lugar de decir, no, ya no me vale 500,000, no me vale 500,000, 400,000 al año, me vale 70,000, $100,000. Entonces, la diferencia de ese monto, que estamos hablando, o sea, puede ser del 90% o más, y ahora les explico las diferencias, cómo se pueden hacer en el financiamiento, pero ese monto, de quedarse con su capital retenido del 90%, lo que le permite es tener un crecimiento al porcentaje de su negocio, sea el 20, 30, el porcentaje que sea, ¿cierto? Y solamente saca la diferencia para poder empezar a construir esta póliza de seguro. Y aparte todos los que me están escuchando, hacemos póliza, ¿cierto? Entonces todos sabemos cómo funciona una IUL, ¿cierto? Entonces, como sabemos cómo funciona la IUL, tenemos claro que entre más acumulación de valores tenga la póliza al principio, mayor se va a ver el crecimiento al final. Entonces, esto lo que está haciendo es maximizando ese potencial. Lo que está haciendo es que al principio de la póliza le estamos metiendo una inyección de capital importante para que precisamente a los 10, 11, 12 años empiece a recoger sus frutos. ¿Alguien me está diciendo admit? Yo le voy a decir admit, ¿no? No, yo la estoy admitiendo. Ah, no bueno, por listo. eso. Ok. No te distraigas, no te distraigas. Te concentres. Bueno. Entonces, todas esas pantallas que van de financiar o no financiar, básicamente están conversando más o menos de lo mismo que les acabo de decir, ¿sí? En por qué uno financia o no una póliza de seguro de vida. Ahora, con respecto a, como estamos hablando de personas que tienen un patrimonio importante, ¿cierto? Entonces, esta póliza de seguro de vida que estamos haciendo, pues le va a incrementar su patrimonio, ¿cierto? Porque estamos hablando de que hay una póliza de, por decir algo, $10 millones, ¿cierto? Entonces, y el patrimonio de esta persona vale, en este momento está en 10 millones, pues estamos duplicando, ¿cierto? Su patrimonio en el momento de fallecimiento. Entonces, al igual, hay figuras, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay clientes en los que dicen, no, entonces me va a aumentar más el patrimonio, no me sirve. ¿No? Hay muchas figuras que uno puede hacer para que póliza, el beneficio de la póliza, esté bajo un fideicomiso separado y entonces digamos que tenga un efecto adicional de cobertura, ¿sí? Entonces puede hacer un irrevocable trust, por ejemplo, para que no quede directamente en su patrimonio. Entonces, esto solamente para decirles que hay figuras distintas en las que el cliente puede colocar como dueño de la póliza. No tiene que ser a nivel personal, puede ser el nombre de un revocable trust, puede ser el nombre de un irrevocable trust, y cada cliente es diferente, sus necesidades son diferentes. A ver. Bueno, todo esto, como les digo, Flor, ay, qué bueno. Como esto, Flor les va a mandar esta información, ¿cierto? Sí, perfecto. ¿Puedes sí. colocar aquí el escenario? Ya les voy a colocar el escenario. ¿Tienen, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Los que tengan una pregunta pueden hacerla en este momento
Antes de comenzar con la otra parte. A ver. ¿Y cómo funciona lo del fideicomiso? El fideicomiso es que el dueño de la póliza, no necesariamente puede ser un fideicomiso que creen específicamente para que sea el dueño de la póliza, ¿sí? Entonces, cuando es un fideicomiso irrevocable, lo que quiere decir es que la entidad tributaria es diferente, ¿cierto? Porque es un tax ID number de ese fideicomiso separado. Entonces, no le afecta directamente en el patrimonio, o sea, no se le acumula a su patrimonio personal, sino es otra entidad diferente. Ok, muchas gracias. ¿Cómo sería la cuestión de los taxes? Es otra figura tributaria separada. Entonces, lo que quiere decir es que, por un ejemplo, ¿no? Y en esto, obviamente, es muy importante, y además este tipo de clientes, obviamente, ellos tienen sus propios abogados y sus propios contadores, ¿cierto? Que los pueden asesorar para ver cómo les conviene más, porque eso es un caso muy particular de cada uno. Yo no soy abogada ni tax advisor, pero como funciona es que, nuevamente el ejemplo de si la persona, su patrimonio es $10 millones y hace esta póliza por 10, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si la hace por 20, quiere decir que ya está por encima, ¿cierto? O sea, ya va a tener que pagarle al tío Sam un porcentaje, está por encima de la exención, ¿cierto? Al hacerlo separado, entonces no está por encima de la exención porque es una entidad separada con un tax ID number separado. Entonces, por eso es que para muchos casos puede ser beneficioso que lo hagan a nombre de una irrevocable trust. No, pero no la ilustración, sino el escenario. El otro. Sí, el otro, de solo la hojita. Ok, espérame. Esta es nuestra amiga millonaria. ¿Y cuál es la amiga millonaria? Necesito conocer. Ahorita. Ya no conocemos. Ah, eras tú. Ella es la Fíjate, amiga- ok. Nuestra amiga millonaria. Dice, yo no había Ok. caído en cuenta que eras tú. Ok, vamos a ver. Ponle un poquito más grande si puede. Ya va, espérame. Déjame ver cómo comparto, si puedo. Aquí. Tú vas derechita y si quieres. Ok. Yo estoy ahí sentada muy cómoda. Espérame un momentico. Share screen here. Share screen. Ahora me vengo para acá. Le quito esto de aquí. Y control más. No sé si lo pueden Gracias. ver. Ok, ahí está el escenario. ¿Sí? ¿Lo podrán ver todos? Sí. Pero esa edad está malo, ¿eh? Esa edad no es. Bueno, I'm sorry. Bueno, aquí, digamos que esto es solamente, digamos que para de pronto ponerle como más enfocado de la conversación que estamos teniendo. Este es un ejemplo en números para que, digamos que poder visualizar cuál es el beneficio que pueden tener, ¿sí? Entonces, este ejemplo que tenemos acá, que es Alejandra, que está aquí presente, este ejemplo en qué está basado. Este es un cliente que va a colocar $75,000. Aquí está, esta columna que está aquí dice Payments by Client, es el monto que el cliente va a colocar, ¿cierto? En la póliza. El monto total de la póliza, del premium anual, es ese que saca en la primera columna que dice Annual Finance Premium, ¿sí? Entonces, y en este caso, este cliente está colocando $75,000 el año y está teniendo, si ustedes lo ven, aquí arriba, un segundito. Ok, aquí arriba, aquí está, es una cobertura de $5 millones, ¿sí? Okay. Es importante que tengamos en cuenta que así como nuestras ilustraciones de la póliza del IUL, pues esto también es una ilustración, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que como en este momento ya sabemos todos que han subido las tasas de interés, ¿cierto? Pero entonces nosotros no le hemos ajustado para poder ponerle más tasa de interés a la IUL, ¿cierto? Entonces el máximo que le podemos poner sigue siendo el 5.64, ¿cierto? Entonces pues estamos basándonos en que el 5.64 es lo que va a tener esta ilustración, ¿cierto? Otra cosa, Pilar, para aclarárselo a los nuevos. ¿Cuál es la diferencia del Flex Life? Porque
porque estoy viendo que la póliza es un Summit Life. Sí. Ujú. Esto está hecho en el Summit Life, que es la última que National Life. La cambió por la... Exacto, es la actualización. Después del Peak Life es el Life. Summit Life, ¿sí? Entonces, esta ilustración está hecha teniendo en cuenta ya ese último ajuste que hizo, ese cambio que hizo National Life con la nueva estrategia que está ahí. La gente puede utilizar la estrategia que quiere para hacerlo esto. Yo simplemente, en términos ilustrativos, usamos la que nos deja usar el máximo posible Suma de asegurada. interés para mostrarlo acá, ¿sí? Entonces, en esta póliza, entonces lo que les decía, este es el monto de cobertura, los 5 millones, ¿cierto? Cuando ustedes ven en estas columnas que está acá, que dice Debt Benefit Net of Loan, ¿sí? Entonces acá les va a decir año a año cuánto es lo que queda desde cuando el préstamo está existente, ¿sí? Entonces, el banco va a colocar $301,575 por 10 años, ¿cierto? Por los mismos 10 años, el cliente va a colocar $75,000, ¿sí? En el año 11, si ustedes ven aquí que dice Policy Loan to Repay Lender, el monto del préstamo con los intereses que acumuló en ese año suman $3,041,500. Correcto. Se va a pagar, ¿cierto? Aquí donde está el Policy Cash Surrender Value, ¿sí? Se va a pagar, se va a sacar de esos 3,450,000 y le va a quedar el neto al cliente de $476,000, como lo ven ustedes acá, ¿sí? A partir de ese momento, pues lo que quiere decir es que ya la póliza para el cliente ya, o sea, ya es el monto que le queda 100% a él, ¿sí? Entonces, el que quiera, digamos que detalles más específicos o todo lo demás, inclusive después cuando quiera me pueden llamar. Pero este es el escenario para uno ver los números y si Flor, tú le puedes compartir esta pantalla porque uno familiarizándose con cada columna, pues Sí. puede también ver, digamos que cuál es el beneficio al final del ejercicio, ¿sí? Correcto. Esto yo lo hago con una compañía que está en California, el señor se llama Michael Moore, que tengo entendido que Mario, Secure Life Financial, la idea es que lo quiere traer para que nos explique en detalle eso de... Sí, sí, sí. Entonces acá, si ustedes lo ven, en este caso, o sea, nuevamente, este cliente dice, yo ya quiero colocar 75,000 por 10 años y cuando cumpla 70 años quiero empezar a sacarle plata a la póliza. Este es este escenario, ¿cierto? Entonces, si la cliente lo empieza a hacer, va a tener un ingreso anual de $276,632. Y pues todos ya sabemos que dependiendo de cómo lo haga, muy probablemente va a ser tax free. Mira, una pregunta que quiero hacer. Con respecto al financiamiento, ¿el banco dice o yo como cliente digo yo quiero 10, 15, 20, 4, 10 años de financiamiento o el banco es el que te dice cuánto es el tiempo y que ellos te van a prestar el dinero? Ok. Hay distintos bancos que hacen el premium financing, ¿sí? Y hay distintas opciones, son flexibles, ¿cierto? Hasta cierto punto. Usualmente el banco ese tipo de préstamos los quiere hacer por máximo colocando 10 años, 15 años, usualmente, ¿sí? Ahora, lo que es más flexible, más que el repago del préstamo, es la cantidad de plata que coloque el cliente. En este caso que estamos haciendo aquí, dijimos, va a colocar $75,000 por 10 años, ¿cierto? Depende de la solidez del cliente, el cliente puede empezar a pagar menos y terminar pagando más. ¿Qué quiere decir? Que uno puede decir, no, quiero pagar solamente el acumulado de intereses del año, ¿cierto? Entonces, claro, el primer año debe 300,000, el segundo va a haber 600, por consiguiente, el monto de intereses puede ir ligado a eso, empezar a pagar menos y terminar pagando más, ¿sí? ¿Cuál es la garantía del banco con respecto a hacerlo así? Es que el colateral adicional va a ser más alto. Entonces les muestro. Aquí, perdón, voy a volver a subir y gracias Mario por hacerme esa pregunta. Ustedes tienen esa columna que dice aquí Collateral Required. Sí. Este Collateral Required lo que quiere decir es que el banco adicional a lo que está el cliente colocando los $75,000 va a requerir este monto adicional en colateral. Ese monto adicional en colateral, ¿qué puede ser? Puede ser
una cuenta, por ejemplo, si el cliente tiene una cuenta de retiro, como una annuity, puede ser una cuenta líquida que tenga, puede abrir con el mismo banco como una cuenta, un CDT. No sirve el equity de una casa, no sirve. Sí, la mayoría de gente se lo pone, no sirve no. Pero sí en Hay real estate. excepciones, pero son muy pocas las que Pero hacen. sí en real estate o no. No, no real estate. El banco está buscando que O haya sea, no equity, si el real liquidez. estate está No, sin no orden. una casa, Sí, no nada de no. eso. Ok. Usualmente Dinerito. no. Sí, Platica, mi amor. sí, platica, exacto. Que la vean en una cuenta bancaria. Las cuentas de inversión también lo pueden hacer. Más o menos el cálculo que hace el banco es por cada dólar que tenga de inversión, 50 centavos puede usarlo para el colateral adicional. Entonces, más o menos cómo funciona. Entonces, ¿Y qué pide el banco de garantía? una cuenta cash, o sea, puede ser una cuenta, una annuity del cliente, o si el cliente, por ejemplo, tiene por ejemplo, si tiene un cash value acumulado en otra póliza, también lo puede usar. Puede usar una cuenta de inversión o puede ser una cuenta, un 401k plan, ese tipo de cuentas. Donde O sea, haya algo que sea dinero líquido. ¿Ah? Donde haya dinero efectivo. Exacto, donde haya liquidez. Pero, por ejemplo, si tiene la nómina de su empresa con el banco, no. No, no, porque tiene que tener, al usar el colateral, el banco le va a poner un hold a ese dinero. Por consiguiente, es un dinero que lo tenga ahí, pero no que lo necesite usar. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, acá, y digamos que para visualizar el beneficio en el largo plazo de este tipo de financiamiento. Si ustedes ven acá, con el ejemplo que ya conversamos, ¿cierto? El total que financiaron el cliente fue $3.015.000, ¿cierto? El cliente puso en total $750.000. ¿Sí? Eso lo puso el banco. El resto lo puso el banco, exactamente. Una pregunta antes que sigamos allí. Ujú. Si yo, ¿quién es el que establece cuándo se puede sacar ese dinero y cómo sacar ese dinero? El banco. No es que yo mañana digo, yo tengo 3 millones, me los llevo y me pierdo. ¿Cuál? ¿Cuándo? En valores en efectivo. No, esto estamos hablando al final del ejercicio. Mientras el banco tenga dinero prestado y no se lo haya devuelto, pues Puede obviamente tocarse. el dinero no se puede tocar, ¿cierto? Solamente para pagar los intereses que ese año haya generado ese Exactamente. préstamo. Exactamente. Y cualquier excepción a la regla, pues tiene que ser permiso del banco, autorizado por el banco para que se pueda hacer, ¿cierto? O sea, que el banco quedaría como dueño de la póliza con la compañía. O No, como... mira, y para el ejemplo mismo que la hipoteca, ¿cierto? Si tú vas a vender tu casa, ¿cierto? Pues el banco se va a quedar, primero va a coger la plata que ya puso, Claro. ¿cierto? Y la diferencia de la persona. Al igual aquí, y depende mucho, tal vez la mayoría de ustedes han escuchado a una compañía que hace premium financing, que es Kaizen. ¿Lo han escuchado? Bueno, Kaizen es una compañía que hace como estos premium financing, pero de para clientes, digamos que un perfil un poco más bajo o menos, necesita menos network que esto. Pero ¿qué pasa? Que entonces piden más garantías, entonces no son flexibles. Estos que yo les estoy explicando para este tipo de clientes son más flexibles porque se basan cliente a cliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mario, lo que tú estás diciendo, ¿cierto? ¿Qué pasa si el cliente quiere en 2 o 3 años hacer algún cambio? Como eso es una cuenta individual de ese cliente, pues se escucha lo que el cliente necesite, ¿sí? Es un producto que es, ¿cómo se dice? Customized en español. Personalizado. Personalizado. Personalizado para el cliente, ¿sí? Entonces, uno puede pensar en que lo solicita para ver qué pasa, ¿sí? Ok, entonces, como les estaba diciendo, el banco puso $3.015.000, el cliente puso $750.000, el total del préstamo se va a pagar, está acá, $3.041.500,
Lo que el cliente en este caso en particular, que hicimos el escenario que va a empezar a sacar $276,000, le va a sacar $8,575,000 a la póliza. O sea, Entonces, you do the numbers. yeah, Es un buen negocio. that's amazing. ¿Sí? Sí, excelente. Excelente de negocio. Entonces, nuevamente, no es para todo el mundo, ¿cierto? Es un perfil de cliente, como les decía, tengan en mente los montos que les dije y se los repito, para que lo visualicen. Si es un cliente menor de 50 años, que sea un cliente que tenga un patrimonio de más de $2,500,000 con unos ingresos de $250,000 al año. Si es mayor de 50 años, $5 millones es lo mínimo de network, $300,000 el ingreso anual. ¿Sí? Mi experiencia trabajando con los bancos que hacen ese tipo de financiamientos es que siempre y cuando el cliente sea un cliente sólido, o sea, por eso les repito los números, ¿sí? Porque eso es fundamental. O sea, si es un cliente sólido, digamos que es un préstamo relativamente sencillo para hacer. Más o menos en tu experiencia, ya lo hemos hablado antes, pero para que la gente sepa, en tu experiencia, ¿cuál es el tiempo que se tarda toda la transacción en madurar, pues, del cliente, el agente y la compañía aseguradora y el banco? Sí. ¿Cuánto se tarda el proceso? Ya es una muy buena pregunta, Flor. Y ahí uno le tiene que, como dirían ustedes los venezolanos, hay que echarle pichón, pues hay que meterle bastantes ganas. ¿Por qué? Como nosotros ya sabemos cómo son nuestros clientes, ¿cierto? Que esto es un producto que uno sabe que todo el mundo lo necesita, pero no es urgente para nadie, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, pensando en eso, uno le tiene que meter muchas ganas para no dejar enfriar el negocio, ¿cierto? Porque como aquí hay bastantes partes involucradas, ¿cierto? Entonces es importante arrancar con las pilas puestas para que el negocio no se enfríe. Entonces, cuando uno, digamos que vende el premium financing, lo primero igual que hay que hacer es tener la aprobación de la póliza, ¿cierto? Entonces vamos a someter la aplicación. Cuando uno somete la aplicación en este tipo de casos, ya tengan en cuenta que van a pedirle más documentos adicionales al cliente en principio. Entonces vamos a pedirle los 2 años de tax returns, vamos a llenar una confidential personal financial statement, que va a ser, me van a poner en contacto con su contador para que el contador lo certifique de su patrimonio. Entonces todo eso ya lo puede uno pedir cuando va a arrancar al proceso de la aplicación de la póliza. Una vez uno somete el caso, mi experiencia con los casos que yo he hecho de premium financing ha sido con National Life. Tengo la mejor experiencia con National Life, ¿no? O sea, siempre que he necesitado alguna ayuda o soporte, siempre han estado ahí. Entonces, obviamente para ese tipo de pólizas tienen exámenes médicos, entonces pues pasa por todo el proceso de exámenes médicos, por todo el proceso, digamos que la aprobación de la póliza. Una vez está aprobada la póliza, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si hay que hacerle algún ajuste, porque por ejemplo, esta está quoted, si ven acá, está standard non-smoker, ¿cierto? Correcto. Entonces, si la póliza está aprobada con una mejor que un estándar, pues entonces chévere, porque entonces vamos a cambiar este modelo financiero que ya le presentamos al cliente y le vamos a mejorar los números, ¿cierto? Correcto. Entonces, una vez aprobada, nos ponemos en contacto con la persona que nos va a hacer, el intermediario que va a hacer el premium financing case, porque esa persona es la que va a presentárselo a los bancos, ¿sí? Entonces, ¿el que nos va a pedir? Nos va a pedir todos los datos que requerimos para la aplicación de la póliza, más los tax returns, más el personal financial statement lo necesita. ¿Sí? Eso es sometido al banco. El banco va a emitir una carta de compromiso del préstamo, es como un loan commitment, ¿cierto? Con los términos que ya conversamos acá. Este modelo financiero lo prepara precisamente la persona que es el intermediario, ¿sí? Para mí, y les cuento acá, con mucho gusto lo comparto porque esa ha sido mi experiencia. El primer caso que hice de Premium Financing, gracias a Dios y a la Virgen, y a todos los que crean Los Ángeles, mi cliente fue muy paciente porque él, por ejemplo, el primero que dice, él es financiero, tiene una compañía de financiamiento de carros. Por consiguiente, calculen si una persona financiera le vio
todo lo que yo les acabo de mostrar aquí. O sea, el tipo dijo, esto es lo que yo necesito, ¿cierto? Lo tenía clarísimo. Gracias a Dios de que lo tenía muy claro, se esperó todo lo que nos pasó. ¿Por qué? Porque yo empecé a trabajar con otro premium financing que conocía, ¿cierto? Y fue una experiencia terrible. Terrible. De volúmenes de discriminación hacia todos los lados. Un cliente latino. Entonces, él se esperó a que yo consiguiera a otra persona, ¿cierto? Y entonces con Mario en Secure Life Financial pensamos en esta otra persona que es la que me ha manejado los casos de entonces, que está en California, y lo logramos hacer. Entonces, todo eso solamente se los cuento porque el intermediario, pues evidentemente es fundamental para el éxito del caso, ¿sí? Porque los bancos, digamos que el trabajo de nosotros no es conseguir el banco, ni es negociar los términos con el banco, ni conocemos a la persona que haga dentro. Hay bancos que tienen un departamento específico para esto, para Premium Financing. Entonces, lo que uno hace con un buen contacto, con un buen intermediario, es asegurarnos de que el préstamo se dé y se dé bajo buenos términos. Claro. ¿Sí? Si ustedes lo miran acá, esto es un préstamo que tiene la tasa de interés. Me devuelvo acá. Exacto, es fija por los 5 primeros años y después varía. ¿Sí? Entonces acá está, annual non-interest rate. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este tipo de casos, lo que yo tengo, los términos, nuevamente que son fundamentales, es porque con estos bancos que yo he trabajado con Michael, la tasa de interés es fija por los primeros 5, varía con esos montos que está ahí, pero el único gasto que tiene el cliente adicional a lo que aquí está estipulado es la estampilla para registrar el préstamo en la Florida. ¿Sí? Es un gasto pequeño, ¿sí? Es una bobería, exacto. Me gusta porque aquí no hay sorpresas para el cliente de que ustedes lleguen el día a cerrar y que digan, no, o sea, $15,000 más por los gastos de cierre. No. Está, como está explicado aquí en este modelo financiero, así es. Exacto. ¿Sí? Entonces... ¿Hay manera de que una persona jurídica sea la dueña de la póliza? Una persona jurídica como... una compañía, una corporación. Va a depender del tipo de compañía. Usualmente, o sea, la experiencia que yo tengo es que es o el fideicomiso, o puede ser, y aquí me puedo equivocar, un corp. Hay ciertas compañías que se permiten que sea... Pero es limitado eso. Es limitado, sí. Es preferible lo personal, ¿saben por qué? Porque ellos pueden ir en contra de la persona. Ir en contra de una corporación un poco más complicada. Pero o sea, ahí digamos que la ventaja, para que todos lo sepan, es que la persona que el intermediario les puede dar, digamos que el detalle, dependiendo del caso específico que ustedes tengan, de cómo se puede colocar, porque no todos los bancos piden lo mismo, ¿cierto? Entonces, este intermediario que yo uso, por ejemplo, pues dependiendo del cliente, también tiene varios bancos para ver por qué banco lo coloca, ¿cierto? Entonces, hay bancos que les apetece más cierto tipo de clientes que otros, como en cualquier otro banco, ¿cierto? Entonces, usted le cuenta la historia, cuál es el cliente, y dependiendo de cómo sea el cliente, pues él les va a decir, se puede o no se puede, les puede mandar como todos los requisitos de lo que tienen que hacer, de cuáles entidades son permitidas y cuáles no. Pregunta, Pilar, ¿ese intermediario come de nuestra comisión? Sí, claro. Sí. Yo pienso que con respecto a las compañías, dueño de la póliza, ahí te involucra más en la parte de impuestos. Y por eso... Sí, claro. Y por eso ya puede ser un poco más difícil. Pues si es sobre una persona clave se puede hacer, pero ¿cuánto es la suma asegurada que te va a permitir la compañía? Y si son sobre bonos también. Y ya sobre la compañía, ya yo me supongo que es más difícil porque ya se incluye la parte de los impuestos. ¿En términos del préstamo, dices tú, o por el ownership? El pago. Sí. Mira, bueno, te digo, los bancos, digamos que tienen como su lista de qué compañías permiten y cuáles no, ¿cierto? En todo caso, los bancos siempre, y además eso lo digo yo porque yo soy loan officer, yo hago préstamos hipotecarios. El banco siempre va a buscar el doliente, o sea, siempre lo va a buscar hasta la persona final. Entonces, digamos que, pues obviamente, si permite que el dueño sea una compañía, por ejemplo, que esa compañía
el dueño sea el 90% o que todos los dueños de esa compañía sean garantes del préstamo. ¿Sí? Entonces lo pueden hacer. Lo que usualmente no van a permitir es que no haya un ser humano dueño de la compañía. Claro. No, yo lo pregunto porque no me preocupa el pago de la prima, me preocupa más el colateral. Porque la mayoría de las personas naturales no tiene, o sea, una persona individual, no tiene un monto de eso sin hacer nada. O sea, no, la compañía sí los pueden tener. Entonces, por eso digo que a la hora del colateral es más fácil que sea una corporación a que sea una persona individual. Sí, ahí, o sea, es importante y digamos que en mi experiencia, el colateral adicional es un issue, como se dice en inglés, y es importante, o sea, no es imposible, porque en todo caso aquí estamos hablando del tipo de clientes que estamos hablando, ¿cierto? Claro. Entonces, obviamente uno sabe que esa gente tiene liquidez, ¿cierto? Pero, por ejemplo, le resumo, en el primero de ese cliente que les estaba diciendo, ese colateral era muy pequeño, decidió sus cuentas de inversión la quería usar como colateral, el banco puso todas las trabas habidas y por haber para hacer el colateral con la cuenta de inversión. Él terminó mandando el dinero al banco y abrió una cuenta, un CDT con el banco, con el mismo banco que le hizo el préstamo. Okay. Porque eran, no sé, 70,000, dijo, no me importa, ya no volteamos más, lo colocó. Entonces, obviamente esa es la opción más fácil, ¿cierto? Claro. Pero, por ejemplo, si puede haber el cliente que, lo que les digo, que haya sido empleado por muchos años y tenga una cuenta de 401k grande. Eso es fácil, porque eso es un dinero que igual tú no lo piensas mover, ¿cierto? Pero está ahí. Entonces, esa es una fácil, ¿sí? Una manera fácil de hacer. Hola. Claro, hermano, Sí, para los temas de permiso. Adelgázate. No sé si las personas que están en internet tienen alguna otra pregunta. Con mucho gusto. Sí, yo quiero seguir preguntando. Ok, el colateral iría con valor del monto de estoy adquiriendo como death benefits o con qué, o sea, ¿cuál es el monto que me van a ¿Por pedir? qué? O sea, ¿cómo ¿Contra calculan qué? el colateral? No. Este colateral adicional, o sea, el colateral primario, obviamente es la acumulación de valores que tenga la póliza, ¿cierto? Pero como en los primeros años no hay suficiente dinero acumulado, ¿cierto? En la póliza, ¿cierto? Al 100%. Exactamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este monto de aquí, o sea, el cash surrender value de esta póliza el primer año son 126. Quiere decir que el préstamo no se podía repagar si el cliente dice después del primer año o le pasa, o sea, le pasa algo distinto que se muera, ¿cierto? Porque si se muere, pues no hay ningún problema. Allá quedó el net benefit y quedó listo, ¿cierto? Pero si desiste, exacto, entonces, ¿qué pasa? Que el banco tiene que garantizarse de que va a recuperar el dinero que puso. Entonces, por eso este colateral adicional en los primeros años. Y en este caso, por ejemplo, ustedes ven que después del tercer año que requiere un colateral adicional, ya no requiere más colateral adicional, porque ya hay suficiente dinero en la póliza para que exacto, para responder. Entonces ya la póliza con este cash surrender value que hay aquí es suficiente para hacer el repago del préstamo. ¿Sí? Ok, y entonces allí sí recuperaría el cliente esos colaterales que puso, vamos a suponer que los abrió en el propio banco que le está financiando. Se Sí, libera. claro, pero es que acuérdense que el colateral adicional no es una plata que, o sea, la plata sigue siendo del cliente. Lo que tiene es que Libertad de uso. Exactamente, lo que limita es eso, la libertad del uso, pero el dinero Exacto. sigue siendo del cliente, Claro, ¿cierto? pero digo, el uso Sí. ya sería permitido porque ya el colateral está en la propia póliza. Exactamente, Correcto. exactamente. Ok. Entonces, ese colateral adicional va en proporción a el monto que el cliente coloque versus el monto que el banco coloque. Entonces, en el caso que les decía anteriormente, de si el cliente quiere colocar menos que estos 75,000, entonces este colateral adicional va a ser más alto, obviamente. ¿Cierto? Es directamente proporcional al pago de la prima que haga el banco. Y Exactamente. muchas personas bajan después las sumas aseguradas para tener más dinero ahorrado. Después de que termine de pagar el préstamo, pues puede hacer distintas figuras, dependiendo de la necesidad de cada uno. ¿Quién determina el aporte del cliente y el monto del préstamo? Ahí es importante que uno, digamos que el cliente, ustedes sepan el cliente que está buscando.
o cuáles son las características. Es fundamental el cuestionario, la entrevista inicial del cliente, ustedes con el cliente para poder determinar eso, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo este cliente que tiene unas compañías de tecnología, tiene compañías en toda Latinoamérica. En este instante, la compañía no tiene, o sea, en 10 años, él va a valer 4 o 5 veces más de lo que vale hoy en día, ¿cierto? O sea, su patrimonio se va a incrementar significativamente. Entonces, en este momento, él quiere limitar lo menos posible en ese monto anual que quiere colocar en el premium, pero quiere ir colocando más y más. Entonces, el escenario que les contaba. Este cliente va a decir, no, yo no quiero colocar 75,000, quiero colocar lo mínimo posible para tener una cobertura de $6 millones, colocando yo lo menos de mi bolsillo. No importa si termino pagándolo en más tiempo, no importa si lo tengo que pagar más años, pero colocando lo mínimo posible. Entonces, es un escenario, ¿sí? Correcto. Otro escenario es, no, yo quiero pagar los mínimos intereses posibles. Entonces se estructura de una manera distinta. Entonces, tenemos la ventaja que este tipo de bancos se presta para este tipo de escenarios cualquiera que sea. O sea, de que quiera colocar lo mínimo posible o colocar lo máximo pagando menos intereses. Pregunta, me da curiosidad. En este momento yo tengo 8 millones, subió A ver, porque se está increasing, ¿correcto? Ajá. 8 millones. Porque al llegar, como si estuviera sacando los 3 del banco, cuando pago banco, baja, pero es a 1. Porque este monto, porque esta ilustración está hecha con la perspectiva de que tú quieres sacar el máximo cash value de la póliza. Okay. Entonces, si el cliente cambia, digamos, y no todos sabemos aquí que esa es la ventaja del IUL, eso no es una decisión del cliente de ahorita, Claro, es una decisión del cliente en el momento, ¿cierto? Pero este cliente en este momento dijo, yo quiero visualizarme sacándole lo máximo de plata posible después. Entonces, por eso esto es más baja dramáticamente aquí, enfocado a que, exacto, a que cuando tú cumplas los 70 años, que es la edad en la que tú te quieres ya empezar a sacar plata, saques lo máximo posible. Entonces, nuevamente, si el deseo del cliente fuera otro, pues aquí vamos a saber que era 8 y se le sacan 3, pues sería alrededor de estos $5 millones. ¿Sí? Y le hago una pregunta y no sé si has tenido oportunidad. Ahorita pues me da una tasa el banco que me prestó del 5% sobre ese dinero. Yo puedo refinanciar luego en 2 o 3 años con otro banco que me debe no interés y colocarlo aquí, pues, o sea, soltar este banco, utilizar el otro que me dio un interés más bajo. ¿O no has tenido la oportunidad de hacerlo? Yo no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero sí sé que estos bancos son bien flexibles. ¿En qué sentido? Si tú, o por decir algo, el cliente recibió una herencia y quiso pagar el préstamo siempre puede hacer el payoff. El préstamo siempre. Okay. ¿Quién diseña esta ilustración? O sea, El intermediario. el intermediario. Sí, sí. Intermediario. O sea, Pilar, disculpa, para poner los números en contexto, la póliza es por un monto de 5 millones, ¿verdad? En este ejemplo, Sí. 5 millones. Se pagan $300,000, paga el banco y 75,000 paga el cliente. Serían $376,000 mensuales. No, los 75,000 tú se lo pagas al banco, no lo pagas a la póliza. Ok, pero bueno, de todos modos es la prima, ¿no? Que hay que pagar. No, la prima que hay que pagar son 300,000. No, solo el banco. 225 el banco, 75. Exacto. Ah, ok. Los dividendos abajo al final, ¿los habías puesto? A ver. El cliente dejó de pagar la Ahí. póliza y después de los 10 años hizo retiro. Ok, se pagaron 3 millones 15,000 de prima, ¿verdad? Sí. 10 años. Ok. El cliente pagó 750. Exacto. Porque pagó 75,000 por 10 años. Exactamente. Y lo que está en verde aquí, el primer número, 8 millones, eso es. Todo lo que ha recibido el cliente a razón de $276,000 anuales hasta ese momento hasta los 100 años. Si el cliente desde los 70 hasta los 100, o sea, por 30 años, quiso sacarle ingresos a la póliza, sacó $276,600.
al año. al año. Eso es platica. Sí, alcanza por los cigarros. Sí. Entonces, esto es simplemente un ejercicio financiero. La ventaja es que a las personas que ustedes les vayan a explicar este tipo de casos, ellos lo entienden perfectamente. Por eso para mí es más fácil explicarlo con el modelo financiero, ¿sí? Porque, o sea, los números hablan solos, ¿cierto? Eso es correcto. Entonces, la ventaja que tienen ustedes es que a este tipo de clientes, ustedes les muestran esto y es una venta que es atractiva. Obviamente es algo muy atractivo para ellos. Claro. Preguntas que sé que todos las están haciendo. Ujú. ¿Cómo los consiguen esos clientes? ¿Cómo llegan a esos clientes? ¿Dónde? O sea, Jugando golf. Exacto, por ejemplo. Puede pasar. Pero quiero cuéntanos tu experiencia ahora como... Mira, eso, y aquí, nuevamente, esto, yo aquí quiero esta charla muy informal, y les puedo decir, los hombres tienen una gran ventaja de los que jueguen golf, por ejemplo, porque los hombres van a conversar más de este tipo de cosas cuando juegan golf, ¿sí? Las mujeres usualmente vamos a conversar de otras cosas. Mejor la peluquería más que todo. Bueno, la verdad es que la mayoría de mujeres, de amigas con las que yo juego, la mayoría no trabajan, ¿cierto? Exacto. Yo sí tengo que trabajar. Volviendo al target de lo que Sí. está preguntando ella, Mm. que hablan un poquito Mira, sobre el target posible, qué tipo de cosas. Mira, tu tema de golf es muy relevante. Obviamente depende del tipo de clientes. Yo pienso que cuando ustedes van a visitar a un cliente, si ustedes saben que es un dueño de una empresa, pues cuando uno sabe que es un cliente dueño de una empresa, que tiene 100 empleados, 300 millones en el mar. entonces uno sabe obviamente que es un cliente potencial para esto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo llevo trabajando toda mi vida en el sector financiero, hago préstamos, entonces digamos que, y más, o sea, yo pienso que es un poquito de la experiencia que cuando uno vende pólizas de seguro de vida, cuando uno sale, ¿cierto?, al ruedo y empieza a vender pólizas, pues cuando tú estás empezando a llenar una aplicación, tú ya también has tenido el feeling como el cliente y haciendo una buena entrevista y haciendo preguntas abiertas para tener la máxima información posible del cliente, pues son las que te dan como esa idea de si el cliente califica o no califica. ¿Y Sí. cómo conectar sus necesidades con el producto? Sí, porque, ¿qué les digo yo? Esto no es un cliente en el que uno, o sea, voy a hablar de mi experiencia personal, como llevo trabajando toda la vida en la banca, llevo trabajando toda la vida en el sector financiero, pues de todos los clientes que yo he construido en la banca, pues yo ya sé, digamos que cuál perfil de clientes pueden calificar para ese tipo de productos, ¿sí? Y a los que no estamos en ese medio de la banca, Uh-huh. ¿qué tips, consejos nos pudieses a los que somos simplemente asesores de seguro, que quizás no tenemos esa relación directa con ese perfil de cliente? ¿Qué nos pudieses decir? Que este tipo de clientes los vas a encontrar, o sea, si para una persona, y voy a hablar súper directo, si es una persona que acaba de empezar a vender seguros, esto no es el tipo de productos por el que uno se vaya a ir, No. para nada. Necesitas un poquito de experiencia. Sí, se requiere un poquito de experiencia, porque yo pienso que un cliente chiquito te va llevando a uno un poquito más grandecito, o sea, es algo de construir. No es algo, yo te diría que sea tan fácil de sacar uno a la calle y de que lo encontró, no. No. Cuando uno está construyendo en este mundo los seguros, o cuando ustedes, por otro lado, desde el punto de vista, digamos, de las actividades adicionales que hagan, como, no sé, formar parte de un club de kiwanis, de leones, de jugar golf, jugar tenis, pertenecer a una cámara de comercio, ese tipo de eventos le pueden dar más digamos que tips de cómo encontrar a ese tipo de clientes. Eso es lo que quería llegar. Porque ¿cuál es el tema? Que ese tipo de clientes obviamente viven bien ocupados y llegarles es difícil. O sea, es decir, se requiere bastante persistencia. Muchas veces a veces se le presenta a un contador de él o una persona que esté delante de él, para que esa persona le haga llegar a la información. Sí, si ustedes tienen un buen grupo de abogados o de contadores que les refieren, en mi caso particular, y también se lo voy a hacer súper sincera, yo trabajo con unos par de contadores que tengo una muy buena relación con ellos,
como con un par de abogados que tengo una muy buena relación con ellos. Tengo bastantes cosas que empecé a sembrar con ellos, hasta el momento no ha reventado ninguna, ¿sí? Pero tengo una buena siembra con ellos, ¿cierto? Entonces, también nosotros sabemos que este negocio, o sea, uno hay días en que pedalea y pedalea y o sea, la matica no se ve, pero de pronto un día uno se levantó y ¡puf! Le salió una flor. Entonces, hay que meterle un poquito de ganas, y sí pienso que son importantes esas relaciones unas buenas relaciones con los contadores para que el día de mañana finalmente te voten un negocio que se dé. Sí. ¿Saben qué es importante? En todas partes, cuando nosotros vayamos a una fiesta, cuando encontremos un grupo de personas reunidos y nos presenten como un amigo, un tío, un abuelo, lo que sea, nosotros decirle, hola, ¿cómo estás? Encantada, Flor Ángela Arriaga. Yo soy agente de seguros, o yo soy financista, o yo ayudo financieramente a la gente. ¿Qué haces tú? Cuéntame. O sea, no es solamente introducirte tú, sino interesarse en qué es lo que hacen los demás. Yo me he dado cuenta en el transcurso de los últimos tiempos que tengo más metido en mi cabeza que tengo que vender, aparte de ayudarlos a entrenarse, tengo que vender. Entonces, he estado como más activa en eso, buscando el sitio, mi mamá hizo una fiesta en su casa y yo creía que iban a llegar una cantidad de señores viejitos y resulta que llegó un gentío buenísimo. Y yo dije, listo, aquí tengo nuevos referidos, aquí tengo nuevas cosas. O sea, no hay que perder la oportunidad de hablar con la gente, de decirle lo que hacemos. Y otra cosa muy importante es no medir al cliente o al prospecto con el bolsillo de uno, porque el bolsillo de uno quizás no es el mismo del prospecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Señores, este es tremendo cliente. Tremendo cliente quiere decir, ábrete, abre tu mente, no le pongas 100, 200 dólares de prima, por favor. Déjalo que él hable, hagan preguntas, indaguen, para que su cliente se sienta fácil, porque puede ser que no sean 100, 200, sino 50, o puede ser que no sean 100, 200, sino 1000. Entonces, hay que permitir que el cliente diga cuánto puede ser lo que yo pueda disponer para colocarlo en un instrumento financiero que me dé un ahorro, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas. Donde quiera que vayan, tienen que hablar con sus clientes, decirle a sus prospectos, a todo el mundo, sea o no sea, que ustedes hacen lo que hacen y que le facilitan la vida a la gente. Entonces, eso es importante porque eso es sembrar. La gente ya empieza a llamarlos porque ustedes son agentes de seguro y ustedes los pueden ayudar. Eso es muy importante. Este tipo de negocio es un tipo de negocio que no es muy sencillo de encontrar. Pero señores, cuando uno lo encuentra, pregúntele a ella que ya tiene la experiencia. No, la importancia de todo esto es que lo que abarca un ayuda, todo lo que podemos hacer con él. Sí. Que no es solamente salir y decir a una persona, si te mueres te van a dar $100,000. O vas a tener tanta cantidad en el tiempo. Hay muchas cosas que se pueden hacer con este tipo de productos. Y es la idea de que, por la cual estamos aquí, aprender de personas que ya han manejado todo esto y nos den una idea de cómo podemos nosotros también crecer en el negocio de los seguros de vida. Es muy importante. Sí, así es. Sí. Yo, en el mismo orden, quería preguntar, ¿desde qué monto, cuáles, o sea, dónde empezaría a ser posible o rentable este negocio? Aquí ya temprano primero. No, yo te escuché, aunque usted no lo crea, No, tenía bueno. por Zoom, tenía en Zoom, pero, o sea, lo que quisiera saber es si un cliente que quiere 1 millón se le podría plantear esto o tenemos que empezar en 8 millones, o sea, ¿cuándo? El mínimo de ella. El mínimo. O sea, Fíjate el para caso. Yo tengo jugadores NBA, jugadores NFL, que no hay cómo entrarles a esto. Ahí lo Porque tienen. ganan 20 millones, 30 millones al año. El cliente perfecto. Y tengo otros que están empezando que ganan 600,000, 500,000 al año. Entonces, También. no hay, ni a ninguno de los dos hay como
Y son de 23 años, 24 años. Sí, mira, A eso. el mínimo para retomar tu pregunta, y lo he dicho 2 veces, se lo digo 3 veces, y nada, se lo digo 1000 veces si quieren, porque es importante que tengan esos números en la Claro, mente. Sí. Si es menor de 50 años, tiene que pensar en que tiene que tener $250,000 de ingresos y un patrimonio mínimo de 2.500.000. Si está por encima de 50 años, mínimo ingresos al año 300,000 y un patrimonio por encima de 5 millones. Ese es el mínimo. Perdona, la pero para no hablar de era premium no era financing. La pregunta, no póliza era de la cobertura, pregunta. la cobertura de la póliza. Es la No, pregunta. La Aunque pregunta tenga era ese, la cobertura de hacemos la la póliza, póliza. no cuánto. Es que la cobertura de la póliza para Ujú. ese tipo de clientes, o sea, un banco no te va a hacer un préstamo de $100,000 al año. No. Entonces uno tiene que tener en cuenta que es una póliza que tiene que ser de varios millones de dólares. O sea, la necesidad de este tipo de productos es una póliza 5, 6, 10, 20, 40, 50, 100 millones de dólares. O sea, esto no es para un cliente que necesita una cobertura de 1 millón, 2 millones, porque pues para esa gracia se la hacemos sin el préstamo, Exacto. ¿cierto? Claro. De Ahí todas Ahí depende, maneras, enfócaselo desde otro punto de vista, Ujú. no del monto de cobertura, porque un muchacho joven te va a decir, y eso me va a costar tanto dinero, prefiero invertir en otras cosas, porque siempre cuando tienen esa cantidad de dinero de tipo de clientes, su dinero no lo utilizan en este tipo de productos a largo plazo, ¿entiendes? Sino que quieren inversiones más agresivas. Yo tengo $1 millón, $2 millones, dame acá, yo me compro 10 apartamentos y los alquilo, eso me da tanto mensual, eso no me lo vas a dar ahí. Pero entonces se lo tienes que enfocar desde otro punto de vista. Esto es una inversión a largo plazo, más segura, libre de taxes. Si se te cae el otro negocio, estás complementando un portafolio con diferentes tipos, ¿entiendes? Y por ahí va. Pero se lo enfocas así, o sea, ¿cuánto quiere ganar? No cuánto quiere proteger. Y perdón, Bueno, ¿cuánto complemento quiere proteger? lo que estoy diciendo antes. Los montos para este tipo de premium financing. Hay otro tipo de premium financing que les preguntaba al principio si están familiarizados o no, que de pronto vale la pena que lo hagan, que es Kaizen. Kaizen es un producto que hace también premium financing para un perfil de cliente más bajo que este. Ujú. ¿Sí? Entonces, digamos que ese sería como el término medio, ¿cierto? Es menos que... Pero para esos clientes de muchos millones de dólares de contrato, yo les recomiendo que no les pongan la suma asegurada como el atractivo, ¿ok? Hay que ponerle otro atractivo a esos clientes. Por ejemplo, que la colocación de su dinero y las sumas aseguradas son libres de impuestos. Entonces, las personas que ganan muchos millones de dólares al año pagan muchos miles o muchos millones de dólares también en impuestos. Entonces, es una manera de comprando esto, yo voy a poder, tú sabes, Puedes deducir algo deducir de impuestos, tener un retiro libre de ese impuesto que le clava a todos los jugadores y a todo el mundo. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Cuántos millones? Bueno, si una persona tiene una ganancia de 200 millones de dólares, pues tendrá un seguro igual. ¿Ok? Y lamentablemente las sumas aseguradas entre más jóvenes somos, si interesa mucho, eso va a depender de la edad y de las primas. Para tener mucho dinero tienes que pagar muchas primas, tienes que poner muchas primas, por lo tanto, las sumas aseguradas siempre van a ser altas. Exacto. El IRS, ¿cómo te limita las primas? ¿Cómo te...? Eso no tiene nada que... Tú puedes colocar el monto que tú quieras porque aquí no tiene nada que... Es El la compañía de IRS, seguro. el único efecto que tú vas a tener aquí con el IRS es cuando empiezas a sacar el dinero y dependiendo de cómo le hayas estructurado la póliza. Pero en el monto que tú estás colocando es un dinero que es after tax. Así que es irrelevante para el IRS. No, pero sí, a sí tus tiene, clientes sí tiene la potencial- limitación del MEC. No, Bueno, pero eso eso no es es- del IRS. Pero eso no Eso es... es de tú en la póliza. Sí. Y además para eso entonces pones una póliza más alta, Por eso. una por eso. cobertura. Me imagino que esa es la pregunta. Esa es que la te hacía. pregunta, exacto. La Sigue limitación existiendo del la MEC. línea del MEC. Si la quieres subir, haces obviamente una Hace cobertura. Es más que alta. mira, sobre sí, exactamente, pero la cobertura es más alta. Por eso es que ustedes ven que sube y baja la cobertura. Mira. Eso se ve allí en el recuadro. Mira, Nosotros, mira, Exactamente, porque esto, usualmente estos casos son opción B, precisamente por eso. Entonces, por eso te digo que ahí no va es el problema. Yo lo había Yo- visto, perdón, Un problema que tiene no sé si solución. tú- si tú errada, yo lo había visto, era como una manera de vender este tipo de cosas a una persona que quiere una póliza de 10 millones, de 8 millones, de 6 millones. Por eso pregunté cuándo empieza, mostrar
mostrarle a la persona que incluso con el financiamiento, la póliza le sale gratis, básicamente. Claro, O sea, claro. y a una persona que tiene un financista al lado asesorándolo de cómo invertir el dinero, que no está pendiente de botarlo, sino de invertirlo, tener una póliza que además te puede ayudar con el retirement y que además te sale gratis, es una opción. Exacto. Por eso Sí, preguntaba cuándo empieza a ser Pilar lo dijo en un el principio. balance empieza a ser económicamente rentable, porque resulta que yo lo veo como una manera de no pagar algo que tú Sí, tienes no que puede pagar ver, para no puede que ver. Es que es así. O sea, Exacto, tú estás entonces- teniendo una póliza casi gratis. casi gratis. No Entonces, digamos así, gratis, pero exacto, casi. pero casi. Entonces, Exacto. yo la estoy viendo así, y por eso preguntaba dónde empieza el equilibrio. Bueno, Porque- yo creo porque que todo tiene- comienza siempre es, yo los le presento a montos la muy bajitos compañía no de es seguro rentable. la póliza, ¿me la acepto o me la acepto? Tengo valor asegurado para 100 millones o para 20 millones, la compañía te dirá si sí o si no. Yo comenzaría la parte del juego. Lo que pasa es que cuando Ay, sí. tú haces el préstamo y ese mismo préstamo Cálcio, lo ese sí pagas con con el K. cash value, Yo te mando si quieres. realmente tú no estás pagando, No estás básicamente pagando. lo Si que quieres, estás dale. es pagando Ellos con el training. dinero que estás reteniendo, el valor Ahora te de no cuento. usar ese dinero realmente. Acuérdense que en este ejercicio. Exacto, eso era lo que yo iba a preguntar. Lo que estás dejando de garantía no lo puedes usar durante el tiempo del préstamo. No, ya se dijo que la garantía al tercer año ya estaba libre. Pero lo que sí te quería decir es que lo maravilloso de este sistema es que si yo le meto más plata, la suma asegurada va a subir porque estamos en opción B, que es lo que nosotros estamos buscando, no tener que pagar, no que se nos vuelva un mes. Entonces, tenemos la opción B que nos cubre de tener que pagar taxes, y tenemos la suma asegurada que puede bajar y subir dependiendo de lo que yo haga con el capital. Entonces, tienen esa libertad. Yo les recomiendo que se asesoren. Aquí le trajimos a una experta. Ella está trabajando con Secure Life Financial. Ella es excelente financista. Si necesitan algo, yo sé que yo la estoy poniendo a ella, tú sabes. La estoy... Pero bueno, para eso son las comisiones, para nosotros emocionar aquí a la amiga. Bueno, vamos a compartir la comisión, pero ayúdame a cerrar el caso. Con mucho gusto. Entonces, ella... A mí, primero que todo, me encanta educar. Yo llevo trabajando toda la vida en el sector financiero y me encanta. Así que con muchísimo gusto, si ustedes quieren que trabajemos un cliente juntos, con muchísimo gusto lo hacemos. Dime. Pero ¿por qué baja tanto el death benefit? Dime. Es que te baja tanto el death benefit en el año 11, o sea, de 8 millones baja a 1 millón el beneficio de muerte. 1.700.000. Ajá. Ya estábamos comentando eso, y es porque este cliente que está enfocado en que quiere maximizar el monto del retiro. Entonces, la estrategia está programada para que tenga el máximo del retiro a la edad de los 30 años. Si la estrategia, si fuera distinto, pues entonces hoy esto obviamente cambiaría a más o menos 5 millones de dólares. Dime, perdón. Ok, a lo que tú estabas hablando sobre tus clientes potenciales de jugadores. Por ejemplo, lo que tú puedes hacer es, cuando uno tiene un cliente que sabe que gana mucho dinero, ¿cierto? Ustedes visualicen cuánto crees tú que se puede ganar. Dame un ejemplo. ¿Cuánto se quedan al año? Hay clientes que ganan 20 millones al año, Okay. otros que ganan el mínimo, que son 300 y tantos mil al año. ¿Listo? O Entonces, 180.000 al año. O sea, hay Claro. la edad máxima de todos estos que conozco es 26 años. Y eso es buenísimo. entonces lo que tú vas a hacer es que Y todos tienen un equipo grande atrás porque ellos no les importa gastarse 30.000 o 50.000 dólares en una noche. exacto. Entonces, El ¿tú propio qué es lo que cliente. haces? Cojamos el cliente de la mitad. Cojamos el cliente que se gana 10 millones de dólares, ¿cierto? Entonces, ¿qué características tienen los jugadores de algún deporte? Que se ganan unos ingresos muy altos, pero uno sabe que la vida activa de ese cliente es muy corta, ¿cierto? Entonces, tú lo que haces es que proyectas. Son 10 millones de dólares que se puede ganar ¿por cuántos años? ¿Por 10 años? Entonces, uno hace el escenario ¿para qué?
para que una vez tú lo haces, te voy a poner el ejemplo, se gana $10 millones al año, se lo va a ganar por 10 años, ¿cuál va a ser el patrimonio de este señor en 10 años? ¿Sí? Entonces, digamos, mira, invéntate el monto. Es que estos negocios, uno es el que se los inventa. Uno no se los inventa en el sentido que no los tiene que presentar. Exacto. Entonces, pon el ejemplo que tú quieras. $60 millones. Entonces, este cliente necesita una cobertura de $60 millones. Entonces, tú puedes hacer 60 mínimo, 120 máximo. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Tú dices, fulanito, quiero presentarte una estrategia financiera que estoy seguro que te va a interesar, que no es para ahorita, no es para mañana, es para cuando tú ya no quieras volver a jugar, que va a estar enfocada o en que proteja a tu familia o en que tengas tú bastantes ingresos, además de todos los otros ingresos que vas a tener. ¿Te interesa? Te la quiero presentar. Siempre te van a decir que sí, si son amigos tuyos, porque les va a dar pena decirte que no. ¿Cierto? Arranca de ahí. Entonces uno las coge y tú, entonces, nuevamente, piensas qué montos vas a pedirle, ¿cierto? Y tú vas a poder saber el cliente es responsable y eso uno los puede empezar a sentir. Si es un cliente que es ahorrativo o el que no es ahorrativo. Entonces, si es el que se come toda la plata, ¿cierto? Entonces empieza y hace una estrategia en el que empiece pagando lo menos posible y vaya aumentando año a año, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona de esas tiene unos ingresos muy altos, la mayoría de tener beneficios, entonces a lo mejor tiene esa cuenta de 401k o esa cuenta de retiro que puede usar como el colateral adicional, ¿sí? Entonces, esto es así, esto es de inventarse, y nuevamente con mucho, a mí me encanta ese tipo de planeación, así que cuando quieran que compartamos una comisión y vamos a visitar clientes, cuando quieran estoy disponible. ¿Cuáles son las comisiones, Pilar, en eso? La comisión, lo que cobra la persona que hace el modelo financiero es el 20% sobre la comisión. Y la comisión es donde tú estés. Y el resto de la comisión, dependiendo del trabajo que quieren que hagamos. Si quieren que yo los acompañe y les haga todo el negocio, o si quieren que yo los acompañe en la visita inicial. Y se reparten las comisiones también. Las comisiones del primer año no son como las que cobramos normalmente. Mira, esto es, y hay gente que dice, ay no, para mí me parece una maravilla. Esas comisiones se pagan a 5 años o a 6 años, porque obviamente tienen el rider de que la mayoría de cash value va a estar disponible para el cliente. El primer año. Entonces tus comisiones, tú calificas para convencionar con el monto total de la póliza, ¿sí? del target premium, el primer año, pero se te paga en 5 años. A mí me parece una maravilla, porque eso quiere decir que voy a tener ya un ingreso por los próximos 5 años, me va a afectar menos mis taxes. Entonces, para mí yo lo veo como una maravilla. Porque el cliente en el primer año se puede llevar todo el dinero y ya la compañía te adelantó la comisión. Entonces ellos se cuidan también de eso. Porque no va a haber, va a estar completamente el dinero disponible. Para mí la verdad es que es la mejor manera. Para mí personalmente es la mejor manera para todos. Para el cliente, porque aparte de todo no tiene sentido tú presentar un cliente que está colocando ese monto de premium y decir que no tiene nada de cash value el primer año. O sea, eso no tiene presentación. ¿Sí? Entonces, para todos los puntos de vista a mí me parece que está muy bien estructurado. Sí está. O sea, quiere decir que los porcentajes de comisión son los que pagan National Bank. Exacto. Sí, lo que uno tiene contratado con National Bank. Exactamente. Ajá, y el porcentaje de comisión que tú le pagas al intermediario, ¿cuál es? 20%. El 20% de tu comisión. De tu comisión. Sí, el 20% de tu comisión. Y él también se lo cobra a medida que Bueno, de tu comisión, no, de la comisión. La comisión. Sí. ¿Le pagas tú? No, de la, por si acaso ella va con alguien más. National Life. Cuando tú pones el negocio, cuando tú lo colocas en la aplicación, ya este modelo financiero, yo ya lo he discutido con el cliente, todo lo demás, entonces ya desde el principio que tú pones la aplicación, pones que el porcentaje tuyo y el porcentaje del 80 y debería ser agente del seguro, ¿no? ¿Dime? Debería ser agente. ¿Quién? La persona. ¿El intermediario? Sí, claro, el Sí, intermediario el es personas que ya estén autorizadas por National Life o por la compañía con la que ustedes van a hacer, ya tienen que estar autorizados. Y al meterle, pone su código, ella pone su código. Sí. Tiene que ser miembro de la compañía. Sí, Claro, claro que sí. Adicional a eso, porque los bancos de una vez. Al igual que ella colocaría el porcentaje que ella le tocaría. Exactamente. La aplicación. Yo llevo la aplicación y pongo mi porcentaje Ahí y ya pongo está el todo de el mundo Mike, que se llama, conocido, con el que ¿verdad? yo he trabajado esto, y entonces pongo la comisión de él del 20%. Sí, así funciona. Miren, lo importante es que
tenemos una gran oportunidad. Esto es algo que yo desconocía hasta que conocí a mi querida Pilar. Por eso ella tiene ese apellido tan maravilloso, Pilar Plata, o sea. Me persigue por todos lados. Sí, señor. Entonces, ya ustedes les voy a dar el contacto de Pilar a todos los que estén interesados para que puedan asistirse con ella, porque para mí es un asset enorme el tener a alguien con la experiencia en este tipo de negocios. Mi papá siempre lo dijo, cuando estaba vivo, yo prefiero el 1% de todo que el 100% de nada. Así que vamos a hacerlo. Es una maravilla tener esta oportunidad de Pilar aquí con nosotros. La molesté mucho por un tiempo largo hasta que al fin, no mentira. Ella es muy ocupada y es muy viajera. Tú sabes, es la cuestión de tener platica para hacerlo, ¿verdad? Este mes fue bastante de viaje, sí. Claro. Entonces, bueno, yo no sé si quieren hacer más preguntas los que están en la internet o aquí. Sí, vamos a suponer que haya algún cliente, ¿verdad? Uh-huh. Primero, por supuesto, ya cuadraría el appointment con la persona, con ese cliente. ¿Qué necesitaría usted saber para ese día acompañarme o ir con ese cliente? ¿Qué información le tendría que dar usted antes para poder llegar a cuadrar esa cita, que se consolide? Pues? Mira, entre más sepas tú de tu cliente, mejor, porque ese tipo de clientes, o sea, si uno no lleva nada preparado, vas a estar perdiendo el tiempo. O sea, conseguir al cliente es difícil, ¿cierto? Entonces, la idea es que conozcan lo máximo posible, ¿sí? Por ejemplo, eso que estaba diciéndole a él, que uno visualice, si es un cliente que se gane tanto, entonces vamos a hacer una cobertura de tanto, para uno llevar la presentación armada, una o dos presentaciones armadas, ¿cierto? Entonces uno va y se las presenta, por ahí vende. Si vamos a que nos conozca, exacto, eso es lo que quiero más o menos, sí. que ya el negocio, ya yo le haya hecho una proyección, sí. Una proyección, una introducción de algo que ya él se siente interesado. Atraído, pues, exacto. Sí. Interesado, y después usted va y sí. Y le corta la cabeza. Ella lo remata. Tú haces la ilustración en National Life con el producto. Todo lo hace el intermediario. Porque la ilustración, obviamente, él tiene que cuadrar los números para que en la ilustración de National Life coincidan. Ah, bueno, yo Entonces, pensé que la hacías y todo. se la enviabas. No. La hace él. La hace él. Porque O sea, él es el que have to stretch the numbers. Ajá. Sí. Porque no trabajar si le vas a pagar. Claro. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuánto tiene nuestro cliente de network aproximadamente, ¿ok? ¿Entre qué? Entre propiedades, cuentas, etcétera. Y cuánto es el ingreso anual de nuestro cliente. Importantísimo saberlo también. Una vez que nosotros tengamos esta información, entonces ya se la vamos a dar aquí a nuestra amiga para que ella nos ayude, nos guíe, y luego cuando ya ella tenga todo listo, vámonos, mi amor, véngase. Porque yo, más vale pájaro en mano que cientos de ellos volando. Ella ya tiene para mí la experiencia y por eso yo la voy a usar pronto, Dios mediante, para ir a cerrar mi negocio. Mira, y la edad, obviamente, lo básico. Así como para yo presentarles esto, que por eso lo llamé y dije, deme una edad, ¿cierto? La fecha de nacimiento y una proyección de cuánto puede ser la cobertura versus lo que quieran colocar. Y entonces uno ahí va armando el caso. Y ahí lo que les digo, si el cliente está interesado, o sea, y es mejor irnos por unos montos altos a unos bajitos, ¿cierto? Exacto. Entonces enriquezcamos más al cliente, no lo produzcamos. Claro. Entonces, si lo enriquecemos más, entonces él empieza a verlo más de una manera más interesante. Como buen hombre de negocio. Sí, claro, porque esa es la idea. Además, porque eso es un tipo de cliente que estamos buscando en una etapa productiva de su negocio. Por consiguiente, tenemos que pensar en que él va a crecer en su negocio. Y que eso no tiene riesgo. ¿El estatus migratorio que se exige? Dime. ¿El estatus migratorio? Muy buena pregunta. El estatus migratorio tiene que ser, para esto, tiene que ser residente o ciudadano.
muy buena pregunta. Gracias. Okay. Porque estos tipos de bancos solamente hacen el préstamo para residentes. O sea, Es por el banco, no por la compañía. claro, es por el banco. Sí, en la compañía tú puedes hacer lo que tú quieras, for a national si tienes otro tipo de visa, pero es por el banco, exacto. Sí, tiene lógica. Ajá, y si yo tengo un cliente aquí que tiene mucho dinero, yo tengo amigos que tienen mucho dinero y apenas tienen un permiso de trabajo, tienen mucho dinero y tienen empresas aquí. No sirve. No serían candidatos tampoco. Para el premium financing, no. No. No, yo tengo de esos clientes que, o sea, les he cotizado esas IULs solas, ¿sí? Y son muy buenos candidatos para la compañía de seguros y no le ponen problema, pero para el premium financing, Y no hay hasta ningún ahora banco, no. y tú no has conseguido un banco que no. No, de los con los que yo he trabajado no tengo esa experiencia, Mario, de que lo hagan para extranjeros. Puede que los haya, yo Bueno, no he encontrado ninguno. Nosotros, el grupo que tenemos acá, el grupo, conocemos mucha gente que no han terminado de conseguir una residencia o un estatus migratorio de residente, pero tienen mucho dinero y tienen empresas y tienen tiempo acá esperando que le aprueben una residencia. Sí, y tienen qué tipo de visa. Por ejemplo, L1, hay muchos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es que se llaman? Asilo político. Asilo político. TPS. Sí. Permiso de trabajo, pero... Sí, no, pero mira, no, por ejemplo, te puedo decir, el asilo político, difícil. De pronto que tenga, por ejemplo, un H1B1 o que tenga una de esas, de pronto que sí. Pero sabes que yo no, con los bancos que yo trabajo. Y está esperando un asilo, wow, con haber invertido en bonos de infraestructura, le dan la residencia inmediato. Creo que eran 600,000, ahora está en $800,000. Sí. Bueno, entonces si tiene la residencia de una vez, entonces cuando tenga la residencia lo hacemos. Sí, no, estoy diciendo que una persona que tenga tanto dinero, que no lo hayan asesorado de tener la residencia y seguir con asilo. Mira, sería que cambie abogado. Te puedo decir que aquí hay gente que no conoce, no sabe de eso, no conoce las leyes. Y le están sacando plata, los están exprimiendo. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Sí, es que no les importa. Mario, voy a chequear a tu pregunta si de pronto hay otro banco, pero porque digo, con los que trabajo. Además, porque eso es un sector que a lo que yo he podido hacer con mi experiencia es digamos que todavía muy... bueno, es que tiene un mercado tan grande aquí en Estados Unidos que no les preocupa, digamos, que abarcar de pronto más allá. Pero sí, lo voy a chequear. Y te dejo saber. Wells Fargo creo que podría ser. Dime. Wells Fargo. Sí, no, pero es que mira, es importante que aquí tengan en cuenta algo. Eso no solamente es que nosotros vayamos al banco, porque eso tiene que estar aprobado. El intermediario tiene que estar aprobado por la compañía de seguros para que nosotros lo podamos hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que ese intermediario ya haya trabajado con estos bancos en los que permitan y pongan las condiciones. ¿Sí? Nosotros no podemos ir al banco para decirme. No es cualquier banco. O sea, a menos que tú quieras que tu trabajo se vuelva en otro, que es ponerte a manejar una serie de licencias que a mí personalmente no me interesa. Yo prefiero irme por lo que ya está aprobado a ponerme a luchar. Buscar una o dos compañías más, porque díganos que ellos también hacen ese tipo. Claro. No, de las compañías de seguros, no, y el intermediario también hace más compañías. La hace Améritas y hace... no sé, es que él trabaja con Améritas trabaja con, ¿cómo se llama? Columbus Life, con... o sea, trabaja con varias, mejor dicho, trabaja con varias. National Life no es la única con la que trabajo. Con los casos que yo he hecho son con National Life, pero no es la única compañía de seguros con las que trabajo. ¿Al año cuántas pólizas cierras de este estilo, Pilar? No, ya quisiera cerrar muchos. Por eso digo, esto no es una cosa, ni que uno haga unos millones. Nada, puede te digo, mi meta de este año es que quiero hacer 4, pero esa es mi meta. Esa es mi meta. Así que... ¿El año pasado cuántas hiciste? No, mira, yo soy nueva haciendo esto, haciendo los premium financing. Llevo muchos años haciendo los IUL,
soy nueva haciendo los premium financing, porque los he tratado de por mucho tiempo, pero se me empezaron a dar el año pasado. Así que yo soy nueva haciendo los premium financing, ¿cierto? Y pasa de todo cuando uno empieza a trabajar en esto. Por ejemplo, tenía uno para cerrar ahorita, y resulta que se me cayó el premium financing, pero no se me cayó la cliente. Entonces hice el cierre de la póliza sin el premium financing. Obvio, cambiamos el monto significativamente, ya no, eran 375,000 de premium, pero porque a ella no le importó bajar el monto, el net del benefit. Lo que ella iba a poner. Exactamente, para ella era importante lo que ella iba a poner, no el monto de la cobertura, gracias a Dios en este caso, ¿sí? Entonces hicimos todo el papeleo, todo lo demás, y no fue posible que lo lográramos, entonces hicimos el cierre normal, ¿sí? Entonces, pero digo, lo importante es si ustedes ven que tienen un cliente que puede ser potencial, con mucho gusto, yo les ayudo. Saber que existe esto que estamos haciendo. Sí, exacto. Existe. Sí. Y más para este tipo de clientes, es una opinión muy personal, que son gente que tienen poco tiempo, que están acostumbrados a que los traten como niños consentidos. Es mejor llevarse con alguien que pueda tener una experiencia, que ya sabe cómo manejarlos y uno ir aprendiendo que... Sí, definitivamente. Y que el cliente quede contento y más bien diga, oye, mira, ¿sabes qué? Me fue muy bien con esta gente. Eso es correcto. Hay una cosa importante. Si ustedes quieren que yo les envíe este material, por favor escríbanme a info@arviasesores.com y yo les envío todo el material, incluyendo las diapositivas para que estudien, para que se ilustren. info@arviasesores.com. Y el teléfono de mi querida Pilar también pídanmelo para yo ponérselos en el email, en el correo electrónico. Pilar, de verdad que yo te agradezco enormemente esto de que te hayas molestado así a venir hasta acá y haber podido disfrutar de esta presentación. Yo sé que Alejandra, Mario y yo y Pedrito estamos súper felices. Te vamos a seguir molestando. Mira, a mí me encanta lo que yo hago. Así que para mí me parece súper rico. Si podemos hacer más negocios, hacer negocios juntos, bienvenidos. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ya lo saben, por favor, escríbanme info@arviasesores.com y yo con muchísimo gusto les envío todo el material. Ahora los invito a que coman un refrigerio que está allí en la... Por favor, no me dejen nada. Bueno, y gracias a todos los que estaban aquí. El Zoom se los voy a grabar. Y el Zoom le mandamos la Gracias. la comidita. Por Zoom les vamos a mandar la comida. Gracias. Muchas gracias por todo. Atención, chao. Okay. Gracias, Pilar, gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Lo mismo. Sí, claro que sí.